Romanos capítulo 8 y el verso 32. Desde el 31 voy a leer. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Nótense que al final del versículo 32 hay una pregunta. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y en términos gramaticales, una negación para afirmar algo. Una negación para afirmar algo. El niño o el hijo le dice al papá que le regale una naranja. ¿Cómo no te la daré? Tú eres mi hijo. Es decir, él niega para confirmar que se la va a dar. Y eso encontramos aquí. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? O dicho de otro modo, si me dio lo mayor, estemos seguros que lo menor es nuestro también, porque Él nos dio lo mayor. Así que esta escritura contiene el argumento de más peso para confirmar las expectativas que tenemos los creyentes de que todo lo necesario para la salvación, sea material o espiritual, seguro que lo tendremos. Es decir, el derecho de propiedad de usar todas las cosas, tu espejuelo, tu camisa, tus pantalones, el plátano, el arroz, la habichuela, lo que sea. Ese derecho de uso fue comprado en el Señor Jesucristo. Tenemos derecho de propiedad para usar todas las cosas que usemos, sean cual sea. Y un caso extremo, si te diese un cáncer agresivo, Él ha prometido convertir ese mal en un bien. Como iglesia hemos visto que familiares nos llaman, mi tío, mi fulano, mi amigo, mi familiar se está muriendo, tiene un cáncer. Vamos allá y ese cáncer le abre los oídos y oyen la palabra de Dios y se convierten. Es decir, que lo que fue mal fue usado para bien y abrir una puerta a gloria eterna. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que hay aquí lo que hemos dicho, una pregunta en forma negativa para afirmar algo, y es muy claro. Si el Padre entregó su Hijo por nosotros, ¿cómo es que no nos negaría cualquier bien necesario? Todo lo que necesitemos para la salvación, está seguro de que será tuyo. Dios lo ha prometido. Ahora bien, no siempre juzgaremos como Dios juzga, no siempre valoraremos como Dios valora, pero según sus planes de Él, de redención para nosotros, así será. Y en aquel día veremos que sí, Él tenía razón. Y aquí cada palabra tiene gran valor. El Señor Jesucristo vale más que 10,000 mundos. El ser humano, con todos los descubrimientos que ha hecho y con telescopios potentísimos, telescopios que son del tamaño como de este edificio, no ha podido llegar al final de lo que es el universo. Cristo vale más que 10,000 universos, con todo lo que tenga esos universos dentro. Él es Dios manifestado en carne. Y ese fue dado por ti y por mí. ¿Sería posible que tú mates a tus hijos, un hijo tuyo, para salvar 1,000,000 de gusanos en una caja de muertos en el cementerio? Imposible. Pues eso hizo Él por nosotros, porque nosotros somos los que somos gusanos. Yo no sé tú, pero cuando tú te mueras es gusano lo que tú vas a hacer. Los gusanos están dentro de ti esperando el momento. Se murió, y comienzan los gusanos de una vez. Cristo vale más que 10,000 universos. Y yo quisiera expresarlo, pero no tengo con qué palabra lo expreso. No sé ni cómo expresar eso tan y tan grande. Eso se escapa de la mente. Matar un hombre para salvar gusano. El más amado del Padre es el Señor Jesucristo, y lo entregó por ti y por mí. En el verso vemos dos proposiciones. Es decir, que el escritor divino está
proponiendo algo, a eso llamamos una proposición. Lo estricto del juicio de Dios contra el pecado. Cuando Cristo tomó nuestros pecados, Dios lo mató. Es decir, no escatimó a su propio Hijo, no lo perdonó, no lo eximió, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando Él tomó nuestros pecados. Así que hay, de un lado, lo estricto del juicio divino. Cuando Cristo tomó nuestro pecado, el pecado Dios ha determinado y ha decretado de castigarlo donde quiera que aparezca. Y cuando Cristo se hizo pecado por nosotros, no que Él era pecador de ninguna manera, ni que hizo pecado, Él se hizo responsable más bien de nuestros pecados. Allí cayó la ira divina. Pero también el texto tiene otra proposición: las riquezas de las misericordias divinas por medio de Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él? Wow. Todas las cosas. Todas las cosas que sean necesarias para la salvación. Hay algo más que dice el texto. ¿Y por quién fue? Por nosotros. De manera que Cristo no murió por todos los hombres. Cristo no murió ni por Hitler ni por Trujillo, sino solo por nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? El universo de los creyentes, o lo que en otro lugar se conoce como los elegidos de Dios. Por nosotros. Él no dice por todo el mundo, sino por nosotros. Así que todas las misericordias de Dios están contenidas en Cristo. Y si Cristo es tuyo, todas las misericordias de Dios que sean necesarias para ti individualmente, también son tuyas. Absolutamente seguro. Es como si todo estuviese contenido en un paquete. ¿Tú has visto cuando sembramos una semilla de naranja? Sembramos, en estos días estoy desarrollando una ¿cómo se llama? Una hortaliza de tomate, y entonces pone una semillita y la pone, pero chiquitica, y ya está así. Pero era chiquitica. Es decir, que todo estaba contenido ahí. El color de las hojas, el tamaño de los tomates, todo. Y si tú le pones una sombra, también la inteligencia. ¿Tú sabes qué hace la plantica? Se va por atrás buscando el sol. Todo en un solo paquete. Todo lo tuyo para este mundo y el que viene está contenido en un solo paquete llamado el Señor Jesucristo. Ahí está todo contenido. Cristo Jesús, el amor de nuestras almas, el deseado de las naciones. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo 32 empieza en el versículo número 28. Dice el 28: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y notamos que tan pronto Pablo enumera nuestros privilegios, hace 7 preguntas desde el versículo 31 hasta el versículo 35. Vamos a contar esas preguntas en el contexto de este versículo. Por ejemplo, el versículo 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Se hace una pregunta. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Segunda pregunta. En el versículo 31. Versículo 32, otra pregunta: ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 34, ¿quién es el que condena? Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? 7 preguntas hace el escritor divino. Le vamos a preguntar también: ¿y por qué tú haces tantas preguntas? ¿Saben por qué se hace tanta pregunta? A la luz de las Escrituras, y la fe viene por el oír, el hacerle preguntas a las Escrituras aumenta nuestra fe. Hay que hacerle preguntas a las Escrituras. El mismo que nos escribe dice que le preguntemos. 7 preguntas. Versículo 31, versículo 32, versículo 33 y versículo 35. Amado hermano, una manera de mejorar nuestra fe es hacerle preguntas a la palabra de Dios. Y es por eso por lo cual los predicadores, cuando están predicando, hacen muchas preguntas para mejorar tu fe.
Imaginemos que tú me dices a mí, Arocha, te voy a regalar $100. Lo oí muy bien, ¿eh? Y después yo voy y te digo, ¿qué fue lo que dijiste? Que te voy a regalar $100. La primera vez yo lo oí y contento de que me lo vas a regalar, pero la segunda vez me la confirma y me fortalece mi esperanza de que sí me lo vas a dar. Las preguntas hacen eso mismo. Cuando le hacemos preguntas a la palabra de Dios y entonces volvemos sobre el texto y Él nos responde otra vez, se confirma, se fortalece y la fe se hace más fuerte y más sana. Helo ahí, helo ahí. Ahora, eso no significa que tú le vas a estar preguntando a la gente todo el tiempo. Pregúntale a Dios. ¿Qué diremos a esto? Así que todo creyente se espera de él que al leer un pasaje bíblico tenga una reacción apropiada. Tenga una reacción apropiada. Y no es una pregunta teológica la que él está haciendo aquí. Es una pregunta, como he dicho, para asentimiento y confirmación de la fe que tenemos para mejorarla, o que conduciría a un asentimiento más fuerte. Oye este pasaje para abundar sobre eso mismo que está dentro del contexto. En Juan, el Evangelio según Juan, en una de sus partes dice lo siguiente: muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer samaritana, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Helo aquí, el fortalecimiento de la fe con una confirmación. La mujer le habla del Señor Jesucristo y ellos creyeron. Pero el Señor Jesucristo, y luego ellos lo oyeron personalmente, y no solamente creyeron, se confirmaron. De manera que la confirmación fortalece la fe. Hay ocasiones en que el predicador está predicando y se hace una pregunta, la misma que tú haces en tu mente, como si te adivinara la mente. El predicador hace, y vamos a hacer una pregunta aquí, y es la misma que tú has hecho, y cuando él te responde, te goza y te confirma. Y eso, para abundar sobre el particular, está aquí. Así que hagámosle preguntas a las Escrituras para fortalecer nuestra fe. Y el texto que cité, Juan capítulo 39, versículo 42. Así que hubo allí, en el caso de la mujer samaritana, un doble testimonio, el de ella y el del Señor Jesucristo. Y lo mismo con los $100 que tú me vas a regalar. El tuyo que primero oí, y después la confirmación de que me dijiste que sí, que me va a dar los $100. Y no quiero peso, es dólar lo que quiero. Es como los mensajitos de WhatsApp. Alguien le oí un día decir que guardaba los mensajitos de WhatsApp que le mandaba su pareja o su novio, qué sé yo. ¿Y por qué tú lo guardas? Ay, porque vuelvo y lo veo otra vez. ¿Y qué hace? Confirma, afirma. Y ese mismo concepto encontramos aquí. Así que recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra. Y si penetra, y si es viva y eficaz, ayudémosla a que penetre más. ¿Y cómo la vamos a ayudar a que penetre más? Preguntándole. Y él responde, a veces responde ahí, otras veces que no. Yo recuerdo, en mi caso, una vez pregunté, Señor, ¿y por qué es que tú usas tanta metáfora en las Escrituras? ¿Por qué? 8 meses después me dio la respuesta. ¿Y cuál fue? No te la voy a decir ahora, porque estoy predicando. Pero el punto es que me dio la respuesta. Y hay veces que yo hay textos que no entiendo. Y le digo a la Biblia, Señor, ¿qué es esto que no entiendo? Respóndeme. Y de alguna manera u otra nos responde. El que hizo el oído no va a oír. Y el que hizo la voz y el raciocinio no me va a hablar. Seguro que sí. ¿Cómo estudiaremos este sermón? Bueno, primero, el rigor de la justicia divina ejecutada sobre Cristo. Y segundo, este es el fundamento de una superestructura de gracia a los creyentes. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas?
Así que empecemos con lo primero. El rigor de la justicia divina ejecutada sobre el Señor Jesucristo. La ira de Dios con toda su fuerza cayó sobre el Señor Jesús, tal como estaba profetizado. Cuando Él se hizo pecados por nosotros, se cumplió una profecía. El profeta Zacarías dice: despierta espada. Y es una expresión como poética de decir: despierta revólver, despierta ametralladora, despierta espada. Levántate porque tú vas a ejercer tu oficio. ¿Para qué? Despiértate espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños, dice Zacarías capítulo 13, versículo número 7. Así que eso estaba profetizado, y llegado el tiempo esta profecía fue cumplida. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Así que la justicia divina es estricta. Y nada más hay que ver lo que Cristo sufrió, y por deducción o implicación veremos lo riguroso de ello. Sufrió toda clase de miseria. Sus propios familiares un día llegaron a pensar que estaba loco. Sus hermanos en la carne pensaron un día que estaba loco. Uno de sus discípulos lo traicionó, otro lo negó con juramento. Los discípulos todos le abandonaron. Las autoridades religiosas de Israel lo persecutaron, lo ejecutaron. Todo, él recibió males y miserias y dolores y angustias y aflicciones de arriba, de abajo, de la derecha, a la izquierda, adelante y detrás, todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque se hizo pecado por nosotros. Lo riguroso de la justicia divina: yo castigaré el pecado, dice el Señor. Y cuando Él se hizo pecado, toda la ira de Dios contra el pecado vino sobre Él. ¿Y para qué? Para que tú no tengas que soportar eso. Él murió por ti para que tú vivas. Él murió para que tú vivas. Y después de todo eso, los hombres en aquel tiempo, para honrar la justicia, la sociedad se inventó una máquina de tormento llamada la cruz. Los peores malhechores, y al mismo tiempo para advertir a otros para que no se dedicaran a la maldad, a los asaltos, a los complots y a las conspiraciones, idearon la cruz. Y cuando colgaban un hombre en una cruz, a veces duraban 3 y 4 días agonizando en una cruz. Es decir, que la cruz fue un invento de los hombres, una máquina de tormento. Y a Él lo pusieron en la peor máquina de tormento, la cruz del Calvario. Lo cual denota otra vez la rigurosidad de la justicia divina para castigar el pecado. Por eso dice la Escritura que cuando estemos en el cielo, las alabanzas en nuestra boca no se cansarán, no se agotarán, cuando veamos en justo juicio todo lo que Cristo pasó por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia tuya en Él. Y además de eso, sufrió tanto que hasta el último momento fue consciente. Si usted lee en Proverbio, dice que si una persona tiene muchos dolores, que le den sidra. Y la sidra en aquel tiempo era como 40 grados alcohólico. Denle sidra, emborráchenlo para que se le vaya el dolor y no sufra en sus últimos tiempos, dice Proverbio 30, de donde nace el principio de esos calmantes como la heroína y otros calmantes que le dan cuando una persona está enferma para que no le duela. Pero a él no le dieron eso. Él estuvo consciente hasta el último momento, sufriendo y sufriendo de la peor manera. Y sufrió también en su alma, en su hombre interior, la ira de Dios. Yo no sé si alguna vez te ha dado miedo de estar en el infierno. ¿Te ha dado? Y es un miedo que nos da. Pues mire eso mismo, eso es la ira de Dios. Y mire eso mismo en Cristo ampliado. Y ampliado de tal manera la ira total de Dios. Porque en uno es una simple imaginación nuestra, pero en Él no fue imaginación, fue la ira de Dios castigando el pecado de nosotros en Él. Por lo estricto de la justicia.
Y él clamó, y dice la Escritura a gran voz. Permítame dramatizarlo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue una angustia terrible. Así que no solamente en su cuerpo sufrió miseria, sino también en su alma. Así que cuán hermoso es para nosotros el que no eximió a su propio Hijo, dice nuestro texto. En otra palabra, si cabe la expresión, y así cabe, oye lo del Dios nuestro. De inconmensurable misericordia es nuestro Dios. En otras palabras, más alta que los cielos es la misericordia de Dios. Así que ponte un día, sale ahí y dile a los americanos que te presten el telescopio de ellos. Y comienza a ver cielo, 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 cielo. La misericordia de Dios es más alta que los cielos. Así que le podemos poner este título: inconmensurable. Su compasión inmensa. Así es la misericordia de nuestro Dios. Pero con Cristo no fue así. No hubo compasión, no hubo misericordia. La ira de Dios en toda su fuerza cayó sobre Cristo. La que merece tú y yo cayó sobre Él. Porque la justicia de Dios es estricta, divina. Por eso dice el autor de los Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El que no eximió a su propio Hijo, dice aquí la Escritura. Es decir, que Dios no fue compasivo con Jesucristo cuando estaba en la cruz. En efecto, para ser compasivo contigo. No fue compasivo con Él para ser compasivo contigo. Glorias sean dadas a Jesucristo. En su iglesia, por todos los siglos, por todas las generaciones. Y diga toda la iglesia: amén, gloria a Cristo. Les invito por favor a ir a Isaías 49 para ampliar la idea. Isaías 49. Verso 15. Leo: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Hemos oído a veces, por ejemplo, en el caso de la fundación que tenemos, hay ocasiones en que una mamá ha ido al hospital, ha dado a luz, y entonces en un descuido de los médicos, la enfermera, ella se va y deja el niño. En cierta manera es crueldad, pero es compasión porque ella no puede mantenerlo. Y ella espera que alguien que pueda mantenerlo y hacer crecer su criatura. Es decir, que a la larga, aún lo que parece crueldad, ciertamente parece ser un corazón de compasión. Y en la Escritura da que la mujer en eso de compasión con los hijos es lo máximo. En términos humanos es lo máximo. ¿Puede una mujer, dice el profeta preguntándose, olvidar a su niño de pecho? No al niño grande, al hombre, sino al niño de pecho, del hijo de sus entrañas. Hoy cuán hermoso es lo que Dios agrega. Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. No te olvidaré. Baste leer la historia del pueblo judío. Cerca de 1000 años. El Señor reprendiéndole por su idolatría: y te voy a llevar al cautiverio y te voy a castigar. Lo leímos hoy en Ezequiel. Pero dice: te voy a hacer. No lo hizo de una vez. Pasó tiempo esperando y esperando y esperando y esperando, hasta que llegó Cristo. Y cuando llegó Cristo, Él sació su ira sobre Cristo para vernos a nosotros con compasión. Gloria sean dadas a nuestro Señor y Redentor.
Así que en su sacrificio no se le pasó por alto ninguna vara, lágrima, sufrimiento, padecimientos, vergüenza, dolor, tristeza o circunstancia que la justicia divina exigiera como satisfacción o en pago, no por sus pecados, sino por los nuestros. Así que espero que tome más brillantez y más hermosura el texto que estamos estudiando, el que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay familias que adoptan niños, pero a veces no están seguros si lo hacen herederos, porque hay niños naturales y hay niños herederos. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero no, Cristo no es por adopción, Cristo es natural, en la misma coesencia con el Padre, de la misma naturaleza. Y como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es este misterio: Dios fue manifestado en carne. Es decir, que Dios se venció a sí mismo para nosotros ser aceptos delante de Él. Gloria sean dadas a Cristo nuestro Señor. Lo mató para que tú vivas. Y como dice Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. O dicho de otra manera, si cabe la ilustración, tomó a Cristo, lo mató, le quitó la vida para dártela a ti. Así que lo primero que vemos aquí es lo estricto de la justicia divina. Lo segundo es la zapata. Esta es la zapata de una superestructura de gracia. La zapata de una superestructura de gracia. Ahora hay que definir qué es una estructura. Una estructura es la distribución y orden de las partes importantes de un edificio. Nosotros ahora mismo estamos en el edificio de esta iglesia. Esas cosas que son verticales son las columnas, las horizontales son las vigas, y el techo es en una estructura de acero. ¿Por qué le hicimos una estructura de acero? Bueno, por dos razones. Primero, es más barata y además da más seguridad. Cuando hay un terremoto, el concreto parte rápidamente, se quiebra. Pero la estructura de acero son moldeables. Y para caerse el edificio tarda más tiempo. Y da más tiempo para que los ocupantes salgan. A diferencia del concreto, cuando el techo es de concreto, cae inmediatamente o case inmediatamente. De manera que cuando yo oí eso y estaba construyéndose el edificio, al ver esta estructura de acero en el techo, me dio más seguridad. Me proveyó más seguridad. Puede estar aquí adentro y si hay un terremoto, Dios mediante, tendremos tiempo de salir. Tengo más tranquilidad, más seguridad. Y si Dios entregó a su Hijo por nosotros, más seguridad tenemos que nos dará todas las cosas que pertenecen a la salvación. Todas las que pertenecen a la salvación serán vuestras. Y aún, como he dicho al principio, un cáncer terminal, agresivo, que te hunda en miseria, en dolor y angustia, será para tu bien. Gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Así que el edificio de la salvación del hombre fue establecido, distribuido y ordenado por Dios mismo y ejecutado por el Señor Jesucristo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿O cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Dios no permite que sus misericordias vengan a ningún hombre si no es a través del Señor Jesucristo. Todos los que mueran sin Cristo le van a pedir cuenta, no solamente de los bienes que usaron, sino aún de lo que hablaron y de lo que pensaron. Pero en el caso de los creyentes no será así. Vendrán con derecho de propiedad. Es como cuando tú tienes una casa, una propiedad, te dan un título. El título nuestro está aquí en las Santas Escrituras, que Cristo fue entregado por nuestros pecados. Ese es nuestro título de propiedad.
Les invito a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 21 y verso 7. Apocalipsis 21, 7, para abonar un poco más la idea. Leo, verso 7. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿De quién son las herencias? La herencia del vencedor. Ahora, ¿cómo opera eso? Miren, más o menos, voy a tratar de ilustrar cómo esto opera. Fuimos escogidos en Cristo, en amor, antes de la fundación del mundo. Así fuimos escogidos. Llegado el tiempo, se le dio la promesa a Adán y Eva que vendría el Mesías, se le confirmó a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se escogió la casa de David para que de los lomos de la casa de David saliera el Mesías. Llegado el tiempo, el Mesías llegó. ¿Y quién era el Mesías? El Mesías fue Dios manifestado en carne, como se ha dicho en otra oportunidad. El Espíritu de Dios entró en el vientre de una jovencita llamada María, tomó uno de los óvulos para dramatizarlo, se vistió de carne, estuvo en el vientre de ella 9 meses y a los 9 meses nació. ¿Y quién era? Dios vestido de carne. Entonces, llegado el tiempo, el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios está contra el pecador. Dios está irado contra el pecador todos los días. Y entonces en el Señor Jesús se resumieron todos los pecados del pueblo de Dios. Entonces Dios cayó y lo aplastó, lo destruyó, lo mató. En otras palabras, que Dios se venció a sí mismo. Dios se venció a sí mismo. Y entonces, ¿de quién es la herencia? De los que crean. Todo lo que pertenecía al Señor Jesucristo, todo lo que compró el Señor Jesucristo, todo lo que hizo y dijo el Señor Jesucristo, pertenece a ellos. La herencia. Por eso se le llama Nuevo Testamento, porque hubo un testamento nuevo. El testador murió y entonces eso pasó a los creyentes. Y esa es la zapata de una superestructura de gracia. Hermanos, volvamos a Romanos 8:32, por favor. Romanos 8:32. Leo. Desde el 31 como al principio. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nadie. Nadie podrá. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y yo creo que este texto sirve para probar el grado de incredulidad que tenemos. Porque cuando dice todas las cosas, lo primero que se surge en nuestra mente, entiendo yo, no es confianza, sino duda. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Dios ha dicho todas las cosas y ya. Pero no le preguntamos a Dios, ¿y qué son todas las cosas? De modo que hay tanta incredulidad en nosotros que se nos da dificultad creer que todas las cosas son todas las cosas. Así es, se nos da dificultad de creer eso, que todas las cosas son todas las cosas. ¿Y por qué se nos da dificultad? Porque en todos nosotros, de algún modo u otro, hay una gran dosis de incredulidad. Por eso es que venimos nosotros a los cultos allá y leemos las escrituras y buenos libros y la predicación. ¿Para qué? Para tratar de ir matando la incredulidad. Y que seamos más confiados. Y estas todas las cosas tienen una extensión doble en este mundo y en el que viene. En este mundo y en el que viene. Los creyentes son los únicos que pueden sacar riquezas de este mundo.
sus buenas obras, dice Apocalipsis capítulo 13, sigue con ellos. Es decir, que son los únicos que pueden sacar verdadera riqueza en este mundo. Bien dice la Escritura, la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida futura. 1 Timoteo capítulo 4, versículo número 8. Y conciernen a todo el hombre, al cuerpo y al alma. Por eso es que en los cultos de oración oramos por nuestros enfermos, porque Dios también favorece a los enfermos del cuerpo, pero también oramos por el alma. Es decir, que nuestra propia conciencia y nuestro propio entendimiento está persuadido de eso, que es un bien total para el cuerpo y para el alma. Y cuando venga la resurrección, el cuerpo nuestro que esté en el cementerio va a ser despertado. Ese cuerpo también será beneficiado y será despertado en un cuerpo glorioso. Así que esto es la superestructura de gracia que necesitamos entonces. Fe para creer que la gracia de Dios siempre estará contigo. Siempre, hoy, mañana, pasado, mañana, siempre estará contigo. Porque son todas las cosas una superestructura de gracia. Esa es la zapata que soporta el edificio. Y es una zapata que soporta un edificio tan y tan alto que la altura del edificio es en este mundo y sigue también hacia el otro mundo. ¿Ves lo difícil que te es a ti agarrar eso? Es lo mejor que tú tienes, lo único que tú tienes. La porción tuya es Cristo y todos los de Cristo. Pero te lo digo y es como distante, porque nuestros corazones están muy envueltos en las cosas terrenales. Y es como si nos hablaran en chino. Imagínate tú que yo comience ahora a hablar en chino o en alemán. Ajá. Así también son esas cosas en nosotros. ¿Qué hacemos? No deje de orar siempre en tus oraciones diarias y todo el tiempo. Señor, aumenta nuestra fe. Abre nuestros ojos para ver lo que tú nos has dado en Cristo, que aún los ángeles quieren mirar. Dice segunda de Pedro, aún los ángeles quieren mirar lo que Cristo nos ha dado a todos nosotros. Porque si el Señor aumenta nuestra fe, el descontento se iría. ¿No has visto tú familiares nuestros que se van para Nueva York y lo venden todo? Y cosas que cuestan $1,000 la dan por $200. ¿Por qué que van para Nueva York? ¿Y tú para dónde vas? Para el cielo. Si en Nueva York los billetes de $100 desde que tú sales del aeropuerto, los billetes de $100 andan por donde quiera. En el cielo, de $1,000 para allá. Pero no hay billetes de $100 aquí, pero allá sí. Allá hay de $1,000. Vayamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 8. 1 de Juan 4, 8. Primera de Juan 4, 10. Leo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Eso no es el amor. Ahí no es que nace el amor. Lo demás es un reflejo. Sino, dice el verso, en que Él nos amó a nosotros. ¿Y dónde se muestra ese amor? Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron expiados en el Señor Jesucristo. Es como cuando un familiar o un tío o un papá cuando estaba pequeño y se aira contra uno y viene a darle una pela o con la vara, hacer vara contra uno, y entonces viene alguien y le explica, no, mire, no fue él, y él se aplaca. La expiación de nuestros pecados es que Cristo aplacó la ira de Dios en sí mismo para que la ira de Dios no sea contra ti ni contra mí. Gloria sea dada a nuestro Dios.
Y es tan hermoso, es tan hermoso. Y aquí destaco otra vez nuestro grado de incredulidad en esto, en que no estamos conscientes ni confiados tanto en lo que Dios nos ha dado. Oigan esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dicho en otras palabras, todas las riquezas que no sean en Cristo van a ser perjuicio. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las riquezas serán nuestras. Sin embargo, nos levantamos temprano, nos acostamos tarde buscando las riquezas de este mundo, en desprecio de las riquezas que Cristo ha comprado por nosotros. Ahí entra lo que decía un predicador: esta es la paciencia de Dios, que nosotros nos rebelamos y Él nos da misericordia. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Así que finalmente, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Qué vimos hoy? Bueno, en ese texto vimos que se enseña el rigor de la justicia divina ejecutada sobre el Señor Jesucristo. Miserias, angustias en su cuerpo y en su alma. Fue traicionado, fue negado, fue abandonado por los discípulos y aún sintió la ira de Dios sobre él. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y esto es lo que llamaríamos, se ha llamado, el fundamento de una superestructura de gracia. Un par de aplicaciones. Hermano, que esto nos conduzca admirar cada vez más el amor de Dios que entregó a su Hijo por nosotros. Seamos honrados, seamos sinceros para con nuestro Dios. Señor, sí, tengo incredulidad, no he valorado el amor que tú me tienes en Jesucristo como tu palabra lo presente. Ayúdame, enséñame a valorarlo. Que tú seas mi esperanza, que tú seas mi delicia. ¿Recuerdan ustedes el caso de Abraham? Que Dios le dijo a él: entrégame a tu hijo, sacrifícalo. Y dice la Escritura que Abraham tomó su hijo y en su corazón lo mató. El cuchillo ya venía bajando y el ángel, por así decirlo, le paró el brazo, pero en su corazón él sacrificó a su hijo porque Dios lo había mandado. Pero Abraham lo hizo porque alguien se lo mandó. Dios no lo hizo porque nadie se lo mandó. Dios lo hizo porque Él quiso. Porque Él quiso. Y lo hizo como, dice Efesios 1:5, en el puro afecto de su voluntad. Y enfocamos esta palabra para destacar el amor de Dios en Jesucristo. Afecto. Imaginemos que estamos en verano, hace mucho calor y no hay aire acondicionado aquí. Lo primero que voy a sentir es calor, y lo segundo es que me voy a quitar el saco porque hace calor. Es decir, que el ambiente me va a afectar y va a producir una acción en mí. ¿Qué produjo esa acción en Dios? El puro afecto de su propia voluntad. Nada fuera de Él, nada estaba creado. Él se afectó Él mismo. ¿Y para qué? Para salvar gusanos, hombres viles y pecadores como tú y como yo. En el puro afecto de su voluntad. Oh, quiera Dios que el corazón nuestro esté cada día más comprometido en hacer felices a otros como Dios nos ha hecho felices a nosotros, salvando almas, llevando el evangelio a otros. Te pregunto, ¿tienes tu corazón ese amor de Dios por los incrédulos? ¿Te esfuerzas por rescatarlo? ¿Te esfuerzas por salvarlo? ¿Tienes tú a alguien que tú lo has salvado en Cristo? No, todavía no. Pues es tiempo. ¿Te salvó a alguien por medio de ser evangélico y hablar su palabra? Sí, pues haz lo mismo con otro. Lo cual será valorar el amor de Dios en Cristo que te tiene a ti. Finalmente, a nuestros amigos. Amigo, no pretenda ganar el favor de Dios por alguna obra que te pueda
hacer o recomendarte delante de Dios. Para Dios salvarnos, si cabe la expresión, necesitó el puro afecto de la voluntad del Dios omnipotente y creador. Eso fue lo que Él necesitó, Dios mismo. Entonces no pienses tú que tú puedes hacer algo que agrade a Dios. No puedes. Entonces, ¿qué hago? El que creyere será salvo. Todo es creer, nada más creer. Recuerdo cuando yo empecé a predicar que yo decía, si tú crees y obedeces, transcurrido el tiempo y al aumentar mi conocimiento de las Escrituras, le quité el obedecer, porque no es por el obedecer, es por el creer. La Escritura no dice, el justo vivirá por fe y por obedecer. No, el justo vivirá por la fe. Solo fe. ¿Y por qué solo fe? Porque si tú tienes solo fe, va a salir la obediencia. No tengo que decirte la obediencia porque eso viene incluido en el paquete. Entonces, ¿qué hago? Ahí en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Dame fe. La fe es un don de Dios y Dios te salvará. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que en toda la creación se conozca que tú eres el único ser. No hay ningún otro ser fuera de ti. Todos los demás seres, tú los hiciste, tú los sostienes y tú los gobiernas. Tú eres el único. Santo, santo es tu nombre. Y todas las criaturas deben devoción a ti. Así que te rogamos, te suplicamos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto que tú nos has hablado, oh buen Dios, siémbralo y séllalo en nuestros corazones. Queremos hacer tu voluntad, queremos confiar en ti. Te rogamos de lo más profundo de nuestras entrañas, ayúdanos, aumenta nuestra fe. Perdona también nuestra incredulidad. Y una vez más, como tú has oído tantas veces nuestras oraciones de que tú sigas salvando en este lugar por medio de la predicación, te rogamos que lo hagas hoy otra vez. Los que están aquí, niños, lo que sean, que no te conocen, llámalos a salvación. Porque tú mismo nos has enseñado que tú te deleitas en salvar. Y nuevamente te rogamos, sé propicio a nosotros, que somos pecadores, y te rogamos todo esto dándote gracias en el nombre de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén.